Quiero suplicarte, papá, por aquellos que están en sus hogares y que han de venir a este lugar, por aquellos que están considerando venir a recibir palabra de vida eterna. Yo quiero rogarte, bendito Dios, por aquellos que están de camino, que tu mano poderosa sea allanándole el camino, tus ángeles, tus mensajeros, Señor, estén abriendo el camino, los estés guardando de todo mal. Padre, mira la iglesia, cómo ha de reunirse en este día para celebrar el nombre de tu Hijo Jesucristo, para ser ministrada, para ser edificada, para ser preparada, Señor, para el día de la manifestación de tu Hijo. Oh Dios, prepara el corazón de tus hijos, prepara el corazón de los siervos, anchura de corazón para tus siervos, Señor. Quiero suplicarte, bendito Dios, al pueblo que vas a congregar en esta casa de oración en esta mañana, que sean tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que los esté trayendo. Quiero darte gracias por cada alma que ha de ser añadida al cuerpo en este día, por cada uno de los que ha de ser salvo, Señor, en este día, por cada uno de los que ha de ser sano, por cada uno de los que ha de ser libre en este día. Oh sí, bendito Dios. Gracias, Padre, quiero darte especialmente por la oportunidad que le has dado a mi hermano Gustavo, Señor, allí para que él pueda sumergirse en las aguas del bautismo junto a su amada, Señor. Oh, gracias por esta oportunidad de un nuevo nacimiento para mi hermano. Gracias por el cuidado de mis hijos, Señor, Ayelén, Gustavo, Valerie. Gracias por el cuidado de mis nietos. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias por los padres preciosos que me distes. Gracias por los pastores maravillosos, Señor, que levantaste para apacentar mi alma. Gracias por cada uno de los que me han discipulado, Señor, y que me han enseñado a tener una relación contigo, una comunión íntima con tu Espíritu. Gracias, oh Dios, por los discípulos que me has dado. Te doy gracias por José en el Perú, Señor. Te doy gracias por Mirta en el Perú. Te doy gracias, oh Dios, por Janet allí en Colombia. Te doy gracias por José y Alicia, Señor, en Minnesota. Te doy gracias, oh Dios, por Vicente en Miami. Te doy gracias, oh Dios amado, por José y Ludi en Argentina, por Héctor y Mari, Señor, por Roberto y Dominga allí en Argentina. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Sea tu mano de poder extendida sobre ellos, sea tu amor sobre ellos, sea tu vida sobre ellos en este día. Sí, Señor, tu palabra fluya por la boca de ellos en este día. En el nombre de Jesucristo te lo suplico. Gracias, mi Rey. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 gracias. Qué bueno es el Señor, mis amados. Sean bendecidos, sean bendecidos, sean bendecidos. Ay, qué bueno es el Señor. Yo le voy a rogar que usted en su Biblia pueda estar buscando en el primer libro de Samuel. Aquí lo tenemos en la pantalla, pero usted señálelo en su Biblia para que pueda luego en su hogar, en la meditación de la semana, pueda continuar en la búsqueda. Amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Bienvenida, sierva. Damos gracias a Dios por el colaborador que el Señor nos ha añadido, nuestro hermano John. Que el Señor lo fortalezca, le añada sabiduría y la sabiduría se le multiplique. Y no solamente eso, sino que le añadan gracia para permanecer firme en la palabra del Señor, dando fruto abundante. La generación de la cual él es parte es una generación perversa, es una generación rebelde, es una generación contumaz, es una generación desobediente, es una generación ingrata.
pero Dios tiene remanente en su generación y lo tiene a él también como remanente. Entonces le damos gracias a Dios para que Dios lo siga preparando, lo siga fortaleciendo. Los planes de Dios con su vida no solamente están en lo deportivo, sino en lo espiritual. Es un extraordinario deportista, pero mucho mejor deporte es practicar la piedad. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Mire qué hermoso pasaje. Lo leemos juntos. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Ay, hermano, está fuerte este pasaje, ¿no? Muy fuerte es este pasaje. Muy, muy, muy fuerte. Saben que cuando lo empezamos a mirar de acuerdo a otras versiones que hay, la cosa se pone mucho más fuerte todavía. Porque mire, si nosotros miramos, el escritor, por más que le hubiera querido suavizar lo que la ira de Saúl manifestaba, en primera instancia le dice, hijo de la perversa. ¿Qué significa perverso? Perverso significa torcer algo que está derecho. Pervertir es corromper algo que está sano. Es contaminar algo que está puro. O sea, la perversidad significa maltratar algo que está bueno. La perversidad significa hacer algo indebido. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender cuando Dios habla. Porque aquí hay un mensaje. Hay algo que nos están queriendo decir. Es muy profundo. Hasta podríamos escribir una novela con este pasaje. Y le voy a explicar cómo. Mire este otro pasaje. El mismo pasaje en otra versión dice: al oír estas palabras, Saúl se enojó con Jonatán y le dijo: hijo de prostituta. Ay, Dios santo. Ya lo sabía, que tú tomaste partido por el hijo de Yesé para vergüenza tuya y de la desnudez de tu madre. Oiga, cuando está refiriéndose a desnudez aquí, está indiscutiblemente manifestando una desnudez espiritual. No hace mención a una desnudez física, sino a una desnudez espiritual. Porque esta mujer estaba cubierta, pero una relación ilícita hace que se descubra su desnudez, se pierda su cobertura, se quede sin autoridad. La cultura en aquel entonces permitía que un hombre pudiera tener más mujeres, pero había una situación. No había ningún problema en las mujeres que Jehová les permitía tener. Sí había problema con las mujeres que ya tenían Señor.
ahí es donde se generaba el problema. O sea, el hecho de mirar a una mujer casada, ya el asunto estaba serio. Si el hombre tenía una mujer oficial o 3 o 4 concubinas, no había ningún problema, de acuerdo a la cultura. En estos tiempos, bueno, no se da así, tan solo una. Y qué bueno que es una solo, porque el asunto era mujeres que se pudieran mantener. Y usted sabe que las mujeres a veces son difíciles de mantener, porque algunas son más coquetas que otras. Se imagina en este tiempo las mujeres que están en el nail, pero horas se pasan arreglándose las uñas, pero horas se pasan arreglándose el cabello, y más si son de diferentes regiones donde tienen dificultades, que algunas dicen que tienen el pelo malo, que otras tienen el pelo bueno. Mire, yo lo único que le puedo decir es que mi mamá tenía el pelo liso y quería tener rulos. Y cuando tenía rulos decía, no, pero mejor me queda más liso. O sea, nunca estuvo contenta con el pelo que tenía. Si lo tenía liso quería rulo, y si tenía rulo quería liso. Si lo tenía negro lo quería rojo, y si lo tenía rojo lo quería amarillo. Así son. Y uno tiene que aprender a convivir con eso. Y no solamente eso, sino que tiene que proveerles para ello. O sea, de acuerdo a la cultura de aquel entonces. O sea, uno tenía que satisfacer el deseo de esa mujer que había tomado como mujer. Pero lo bueno de la historia, por eso es que esto es un devocional precioso, que nosotros aprendamos a ver en qué debemos caminar y de qué nos debemos abstener. Porque hay cosas que son permitidas por Dios, donde también el consejo de Pablo decía, hay cosas que no son lícitas, pero no nos convienen. O sea, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, la situación es esta. Cuando nosotros miramos la historia, vemos que, por ejemplo, la mamá de David se equivocó. Porque si nosotros miramos el Salmo 51, y me gustaría que usted lo pudiera buscar al Salmo 51, allí David habla de que él fue concebido en pecado. Y no era pecado que el hombre tuviera concubinas. ¿Cuántas concubinas tuvo Salomón? 1000. O sea que Salomón tenía un bolsillo gordo, porque para mantener a 1000, yo me lo imagino a mi hermano Ángelo en la época de los hebreos, tratando de sostener 1000 fléridas. ¿Cómo le hubiera hecho? Por eso le doy gracias. ¿Se imaginan un Daniel tratando de sostener 1000 como su amada? Y a ti te daría el bolsillo, te daría el corazón para sostener a 1000 y mantenerlas a todas contentas. Oye, te llevaría 3 años volverte a encontrar con la misma mujer. O sea, atendiendo o siendo atendido por una diariamente, la distancia entre una y otra sería más de 3 años. Esa fuerte esa parte. Por eso es que David, cuando dice que fue concebido en pecado, ¿por qué David estaba diciendo fui concebido en pecado? Lo que podemos mirar así por encimita es que para que el salmista dijera eso, y mirando el suceso
el espíritu cíclico que se manifestaba en él, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Nos vamos a encontrar que él repitió exactamente lo mismo que había sucedido con sus padres. ¿Qué fue lo que hizo con la mujer de Urías? Oiga, nosotros hemos visto en este lugar, el Señor nos ha manifestado por su espíritu, que hay 3 niveles en el pecado. La transgresión, el pecado y la iniquidad. Hay 3 dimensiones del pecado. Son terribles las 3 dimensiones. Porque cuando nosotros estamos transgrediendo, ya estamos minando lo puro. Ya estamos atacando lo santo. Cuando pecamos, bueno, ya directamente nos hemos salido completamente de la gracia. Pero la iniquidad ya es la mente completamente embotada. O sea, es la depravación en el individuo. Y lo que podemos ver por las Escrituras es que David no solamente transgredió, no solamente pecó, sino que cayó en iniquidad. ¿Se acuerdan el famoso pasaje de Betsabé? La historia con Betsabé. No solamente había pecado con Betsabé, sino que el fruto del pecado se lo quería adjudicar a Urías. Oye, se había disparado. Se había completamente disparado la mente de este hombre. Por eso es que se vuelve a repetir el ciclo. Pero y sin embargo, toda la amargura que causó el dolor del pecado en él, cuando es reprendido por el profeta, al finalizar su carrera de vida, termina siendo llamado como el dulce cantor de Israel. Fíjense que hubo un proceso en su vida tan grande que aunque a él le añadieron los amargados, o sea, no solamente llevaba la amargura en su corazón, porque había un grado de amargura en su corazón. En primera instancia, que nos lo han dejado manifestar aquí, es que le cambiaron la historia de vida, porque la familia de él originalmente se dedicaba a la siembra y a la cosecha. Le cambian los hábitos y producto de la vergüenza que generaba, que él había sido nacido fruto del pecado, porque él no nació de una concubina. David nació de una mujer en adulterio. Eso es lo que deja ver las Escrituras. Por eso es que cuando nosotros empezamos a ver un poquitito más, hasta podemos escribir una novela de esto. Pero ¿qué es lo que importa realmente? ¿El enojo de Saúl con su hijo? ¿La reprimenda de Saúl a su hijo Jonatán? ¿Importa el desprecio? Dígame una cosa, ¿qué fue lo que se dijo de Jesucristo? Menospreciado, ¿no? ¿Por algunos pocos? ¿Por algunos pocos menospreciado? Por todos. Como que no tuvimos nada en cuenta. Ahora, David, dice la Escritura,
que fue terriblemente despreciado. ¿Se imaginan? Fue despreciado por sus hermanos. Fue despreciado por su padre que lo mandó al campo. Y no lo mandó precisamente al bookstore. Lo mandó donde tenía que pelear con osos y con leones, siendo un niño. Yo creo que en la mente de ese padre puede haber estado, bueno, lo mando con las ovejas y allá que un oso me lo coma y así. Ah. Más o menos parecida la historia con la familia del profeta Oseas. ¿Se imagina? Prostituta la mujer. Yo me imagino, cada vez que esa mujer se iba de la casa, la familia diría, ay, por fin, Oseas va a poder trabajar libre en el ministerio de esa carga que tiene. ¿Se imaginan tener por esposa a una mujer prostituta? Eso indiscutiblemente causa amargura. ¿Y qué es lo que decía en el Nuevo Testamento el Espíritu? Cuídate. No sea que brote alguna raíz de amargura y muchos sean contaminados por esa amargura. O sea que nosotros como hijos de Dios tenemos que atender, conforme la gracia en este devocional, de que la amargura no gane lugar dentro nuestro, absolutamente por nada. Necesitamos ser ministrados en nuestra alma. Nuestra alma necesita ministración. ¿Para qué necesita la ministración? Para que sea liberada de cualquier atadura, de cualquier circunstancia y aún más de cualquier evento cíclico que vuelva a querer repetirse. Entonces, miremos en David. ¿Qué es lo que hace David? Vuelve a repetir lo que sus progenitores habían hecho, cíclicamente. Vuelve a tomar una mujer que estaba casada con otro hombre. Saúl podía casarse con cuantas mujeres quisiera. David podía casarse con cuantas mujeres quisiera y pudiera mantener, de acuerdo a la cultura. Pero no le era lícito poner sus ojos en la mujer de otro, que ya había sido entregada a otro, que ya era uno con otro. No le era lícito. Entonces, la vergüenza que produce el descubrir esta verdad produce una ira en muchos. Y en Saúl produjo ira. Saúl se sintió traicionado por su hijo Jonatán. Jonatán se había ligado en el alma con David. David había sufrido el desprecio y el menosprecio. Había sido aborrecido por su padre, aborrecido por su madre, menospreciado por sus hermanos, menospreciado cuando fue a la guerra, menospreciado por el gigante. O sea, en una palabra, o estaba la mano poderosa de Dios con él, o iba a continuar con el desprecio. Por eso es que cuando nosotros miramos la historia de vida de David, muchos se preguntan y dicen, ¿por qué David no hizo nada cuando su hijo se rebeló contra él? ¿Por qué David no hizo nada cuando Saúl lo perseguía? ¿Por qué David no hizo nada cuando la gente se le rebelaba? Porque él había aprendido a tener un trato con la amargura. Y la amargura no tomaba victoria en él. Él conocía muy bien la historia de su vida, la había vivido él.
Hay gente que hoy en día, conforme a un juicio injusto, por así decirlo, prejuzgan y determinan cosas conforme a una circunstancia de un individuo, pero no tienen el corazón ancho para poder ver el trato de Dios en esa persona, el propósito de Dios en esa persona, el plan de Dios. Por eso es que a nosotros nos tiene que quedar claro esto, mis amados. Absolutamente nada tiene que maltratar nuestra alma. Absolutamente nada tiene que maltratar nuestro espíritu. Por la sencilla razón de que nosotros podemos ser contaminados. Dígame una cosa. Si David finalizó la carrera y se terminó diciendo de él que era el dulce cantor de Israel, yo no sé la circunstancia que nos toca vivir hoy en día a nosotros. Yo no sé cuál es el problema que tal vez tenemos que enfrentar diariamente. Yo no sé los problemas que se producen para que no desarrollemos la vida ministerial a cabalidad y en plenitud. Pero lo que sí tengo plena certidumbre, y me lo dejan entender, es que el plan de Dios se va a ir llevando a cabo. Y lo que sí me dejan entender a mí es que aunque mis ojos emitan o vean y tomen partido para tomar un juicio aún sobre mi propia vida, voy a escuchar las palabras de mi apóstol Pablo, que decía, ni aún yo me juzgo, ni aún yo me juzgo. Es bueno emitir juicio, es bueno juzgar situaciones que nos tocan en la congregación, en la familia, porque dentro de lo que es el gobierno de Dios, aquellos que somos ministros, que hemos sido separados para hacer la obra del ministerio, ya sea que estemos ubicados en las operaciones del Padre, en los ministerios del Hijo, o operando dentro de los dones del Espíritu, no solamente tenemos una función congregacional, una función institucional, sino que tenemos un funcionamiento en lo civil y tenemos un funcionamiento familiar. Hay un ámbito espiritual en el que operamos, hay un ámbito familiar donde operamos, hay un ámbito civil donde operamos y hay un ámbito económico donde operamos. Hay una economía donde operamos. Si la amargura avanza en nuestras vidas, en primera instancia afectaría lo espiritual. Lo espiritual desencadenaría una catástrofe, una verdadera catástrofe, y generaría un caos en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Hay algunas versiones de la Escritura que dicen que la tierra estaba en un caos. En un caos. Aunque el Espíritu se movía sobre la faz, de igual manera nosotros tenemos que entender que aunque hemos tenido tal vez un pasado dificilísimo sin Cristo, muchos de nosotros hemos tenido un pasado difícil, aún hijos de creyentes, hasta que no tienen un encuentro con el Señor, aunque hayan ido a una congregación, aunque hayan visto a sus padres alabar a Dios, aunque hayan visto a sus progenitores bendecir a Dios, pueden tener un pasado difícil sin Cristo. Aunque dice la Escritura que de los tales es el reino de Dios, pero todavía no hay conciencia
de una vida en Cristo, en la verdad, bajo la gracia de Dios. Entonces, puede haber un pasado difícil sin Cristo, pero sí no ignoramos que la mano poderosa de Dios siempre estuvo cuidando, protegiendo. Por eso es que a mí lo que me dejan ver en las Escrituras es que esta circunstancia de ira, de enojo, de menosprecio, de desprecio, de dolor, de pecado, de transgresión, de iniquidad, aún así, Dios permite que por la boca de uno de sus hijos se manifieste una profecía, diciendo que en este último y postrer tiempo van a haber restauraciones. Entonces, dice la Escritura que vendrá el espíritu de Elías. Así está escrito, que el espíritu de Elías vendrá y producirá una restauración. Y cuando dice restauración, hay una palabrita que me llama la atención y mucho. Dice tiempos, y no dice tiempo, dice tiempos de restauración. Quiere decir de que la restauración se va a ejecutar en tiempos, no solamente dentro de lo que es el tiempo cronos, sino dentro de lo que es la eternidad, el tiempo eterno que nos toca vivir a nosotros aquí. Porque aunque nosotros estamos viviendo en un tiempo cronos, pero también estamos viviendo ya la eternidad. Porque desde el momento en que el eterno vino a nosotros, ahora estando y siendo uno en él, somos eternos. Esa es la gran verdad. Entonces, aunque nosotros estamos viviendo la eternidad, necesitamos restauración en algunas de las facetas o en alguna de las dimensiones que se le puede decir así. La dimensión espiritual, la dimensión familiar del hogar, la dimensión civil, porque tal vez hemos cometido o hemos hecho cosas civilmente que no solamente afectan al prójimo, sino la sociedad, y no solamente la sociedad, sino también el testimonio. Y también hemos tal vez cometido errores en lo económico, en la economía. Tal vez hemos sido descuidados en la economía. Tal vez no hemos sido buenos administradores. No solamente administradores de lo económico en dinero, en constante. Tal vez hemos sido malos administradores en el tiempo de devoción. O sea, y eso es economía. Tal vez hemos sido injustos en la administración de la salud. Eso es economía. Tal vez hemos sido injustos o ingratos en la administración de la sabiduría, de la inteligencia. Y eso es economía. Por eso es que cuando uno habla de prosperidad, la prosperidad forma parte de la economía, que es una de las dimensiones, de las 4 esferas, de las 4 áreas donde el amor se manifiesta. Acuérdense que Pablo manifestó 4 extraordinarias dimensiones del amor de Dios: altura, anchura, profundidad, ¿y qué más? ¿Qué tan grande es el amor que no podemos salir de él? ¿Cómo? Profundidad, altura, anchura, altura, anchura, profundidad, ¿y qué más? ¿Qué es eso? Amor. Hay 4, el amor de Dios es cuadridimensional. Trabaja en 4 dimensiones. Mire la escritura. Nos conviene a santos. Entonces,
Nosotros, mis amados, tenemos que aprender a ver la realidad de la palabra. La ira no prospera al santo. El enojo no prospera al santo. Porque no solamente afecta lo espiritual, sino que afecta la economía. Y cuando hablamos de economía, no solamente estamos hablando de lo tangible, ¿no? Porque, por ejemplo, parte de la economía de un individuo es administrar sus tiempos de descanso. Es administrar las horas de vida que Dios le da. Y Dios ha determinado que el día tiene 12 horas. Según Jesús, ¿no? ¿O no? Según el día de Dios no es de 24, es de 24 horas, de acuerdo a lo que se mueve, de acuerdo a lo que es Cronos. Pero el día de Dios dice que tiene 12 horas y 12 horas la noche. ¿Qué hacemos nosotros en las 12 horas del día? ¿Y qué hacemos nosotros en las 12 horas de la noche? Ahora yo tengo un amigo por ahí, va a decir, tengo 12 horas para dormir. Y le va a ir a decir a la madre, a la tía, a la abuela y al padre, por favor, 12 horas tiene la noche, 12 horas déjenme dormir. No te rías. Ya veo que ahora se agarra de la palabra. Quiero cumplir la palabra. Voy a dormir 12 horas. Mis amados, es tan extraordinario y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver este pasaje de hijo de la prostituta o de hijo de la ramera? Pero hay otros pasajes, hermanos, que son mucho más fuertes o vistos, los podemos ver desde otro ángulo. Mire, hay otros que son tal vez interesantes. Hijo de mala madre. Ay, dígame si a usted que le dijeran hijo de mala madre no le causaría una cicatriz en sus sentimientos. Dígame, usted no es las entidades esas que se mueven en las regiones celestes, que algunas son de metal, no son de carne, no son espíritus, son de metal. Eso lo vamos a hablar otro día. Pero mire, nosotros tenemos un alma, tenemos sentimientos, tenemos pasiones. Por eso es que el escritor inspirado decía que las palabras de los hombres son como golpes de espada. Pero también nosotros debemos aprender a usar la espada del Espíritu para que la palabra que es espada llegue al Espíritu, trabaje en el Espíritu, desde el Espíritu vaya al alma, desde el alma llegue a la carne y allí el ser integral sea inundado con la vida de Dios. Mire, Saúl se encendió en cólera contra Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, ¿crees que no me doy cuenta de que tú prefieres al hijo de Yesé? Mire, ay, a ver, aquí, ¿dónde es que estoy? Lo cerré, bendito sea Dios. Qué bueno, estaba en el lugar que no tenía que estar. Ok, pero aquí vamos. Eh, es extraordinario, hermanos, cuando, cuando nosotros logramos entender que no debemos dejar que nada dañe el corazón, que nada lo dañe, que aunque las palabras que vengan, los mensajeros que vengan, vengan como vengan, no tenemos que permitirles que nos afecten. Fíjese esta versión. E indignóse con ira Saúl sobre Jonatán muy mucho y díjole, hijo de muchacha vagabunda. Ay, Señor. Ah, hijo de la perversa. Uh,
Bendito, hijo de mala madre. Oiga esto. No quieres obedecer porque eres hijo de una esclava rebelde. Oh, ¿qué dice la Escritura? Que son más los hijos de la esclava, ¿no? Mire, eh, bueno, hijo de la prostituta ya lo vimos, de mala madre lo vimos. Ah, hijo de la perversa y rebelde. Wow. Miren, mis amados, ¿se imagina que nos vinieran con esto, que nos dijeran así? Aunque fuera real, aunque fuera cierto. Pero la mano poderosa de Dios siempre ha estado con nosotros. Y aunque hayamos sido concebidos en pecado, hermanos, aunque hayamos sido concebidos en pecado en lo natural, pero la Escritura dice que Dios preparó un cuerpo para el espíritu. O sea, a mí el espíritu de Antonio aterrizó en la Argentina. Allí Dios le preparó un cuerpo. Utilizó a Rosa y Osvaldo y allí el espíritu de Antonio aterrizó. ¿Cómo fui procreado? 10 puntos aparte. 10 puntos aparte. ¿Tú naciste aquí en Patterson? ¿Dónde naciste tú? En Pasay. Si fuiste procreado en amor, en justicia, en santidad, en injusticia, en perversidad, como fuera, como fuere que hayamos sido procreados, Dios preparó un cuerpo. Y a través de ese cuerpo es que Dios quiere manifestar su gloria. Por eso es que el mismo Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste les he dado. El asunto es que el Espíritu vino, está en un cuerpo porque necesita un cuerpo. Necesita un cuerpo. Algo mucho más extraordinario es todavía que Dios haya escogido esta tierra para hacer el sacrificio universal de su Hijo. Porque podría haber escogido cualquier otro, pero escogió este. Escogió esta tierra. Yo me siento más que honrado, hermanos. Si mi mamá pecó, no pecó, si mi padre pecó, no pecó, a mí la Escritura dice, me declara, me establece, que si yo muero, no muero por el pecado de ellos, sino por mi propio pecado. Pero conocí al Eterno porque la gracia me salió al encuentro. Nos vamos a llenar de ira, nos vamos a llenar de enojo, nos vamos a llenar de amargura, nos vamos a llenar de tristeza. Hay mucho para hacer. Hay que resplandecer, hay que resplandecer, hay que alumbrar ojos del entendimiento, hay que establecer justicia, hay que proclamar verdad, hay que manifestar la santidad, hay que hacer visible la gloria de Dios. Hay mucho trabajo por hacer. Que nada de lo que diga, que nada de lo que se diga sobre nosotros, en contra de nosotros o a favor de nosotros, nos afecte. Porque ¿cómo tiene que ser la novia? Incorruptible. Inmarcesible. ¿Se imaginan ustedes que teniendo la oportunidad de poder avanzar en la victoria de Cristo, se nos arrugue la ropa, se nos manche la vestidura?
Yo le ruego al Señor que me libre cada día. ¿Qué le parece si usted también le ruega al Señor que lo libre cada día de que sus vestiduras no se manchen? Porque si no, se va a tener que quedar a lavar las ropas. ¿No dice la Escritura que también en un momento fueron vistos algunos que iban subiendo? ¿Y de dónde venían? De lavar, ¿qué? Sus ropas. ¿Vamos a ensuciar la vestidura? ¿Vamos a ensuciar la ropa? Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre, hermanos. Amén. Fíjense, en la versión antigua, dice, hijo de la corrompida y rebelde. Ah, oiga esto. La versión Kadosh, hijo de damas traicioneras que traicionan la fidelidad. Dígame cuál es uno de los nombres del Señor. Fiel y verdadero. ¿Qué fue lo que hizo Judas con Jesús? Lo traicionó. Traicionó la amistad, traicionó la fidelidad, traicionó la comunión. Mire, nosotros debemos, honestamente, debemos aprender a vivir en paz con aquello que se nos ha dado. No anhelemos más de lo que nos han dado, porque ya estamos añadiendo aflicción. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Disfrútalo y multiplícalo. Pablo lo decía tan lindo eso. Buena cosa es anhelar obispado, pero no saben, no tienen ni la más remota idea de la aflicción que conlleva el obispado. Ni qué hablar del ministerio, que es mucho más complejo todavía, más complicado. Mire, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Indiscutiblemente no tenemos que cargarnos ni de glotonería ni de amargura. Fíjese esta versión, hijo de una perdida. Hijo de una perdida. Mala madre lo habíamos leído, mujer perdida, perversa, rebelde. Bueno, en inglés también tiene sus énfasis, ¿eh? No piense que en inglés no los tiene. Ay, es tan bueno Dios, es tan bueno Dios, tan bueno es Dios. A ver, sí, hija de la perversa, rebelde, perversa, rebelde, perversa, rebelde, bueno, ahí lo marca más. Traidora, dama traidora en la LXE, mujer rebelde. Wow. Oh, esta no les saco ahí, pero bueno. Hijo de prostituta. Y eso no es que lo está diciendo uno, hermano, está escrito y fue traducido así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestra generación? En nuestra generación, para los hombres, en nuestra cultura, el hombre se casa con una sola mujer y tiene que sobrellevar a esa mujer, aceptarla, disfrutarla, cubrirla, cuidarla, bendecirla, prosperarla, animarla, estimularla, bendecirla. Y no le es lícito, según las palabras de Jesús, ni siquiera codiciar en la mente, porque ya adulteró.
en el pensamiento. O sea que las cosas espirituales son mucho más fuertes hoy que lo eran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se mataba a la gente, se apedreaba, se mataba. Y en el Nuevo Testamento tenemos una sentencia. En apariencia no pasa nada, pero va a haber un día donde va a haber un juicio. Y donde algunos van a estar a la derecha del Señor y otros van a ser arrojados al lago que arde en fuego y azufre. ¿Qué le parece si nos animamos a vivir en la santidad? Nos animamos a vivir en la verdad. Nos animamos a vivir en lo correcto, en lo recto, una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida que sea ejemplo para nuestra generación, sin guardar nada dentro nuestro, sino llevando todas las cargas al Señor. ¿Se acuerdan cuando se fueron a reconstruir los muros? Que hubieron algunos que se querían oponer. ¿Qué fue lo que hizo el siervo? Agarró las cartas y las llevó delante del Señor. Hoy en día hay cartas con lectura negativa. Y Pablo decía que nosotros éramos cartas leídas. A veces muchas personas vienen a nosotros con una lectura negativa. Pero ahí es donde tenemos que llevarlas delante del Señor. Y decirle, Señor, mira esta carta, mira la sentencia, mira la proclamación, mira la declaración, mira la injusticia. Padre, obra misericordia. Porque si realmente supieran lo que están haciendo, no lo harían. Oramos. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por tu profundo amor, Señor. Gracias, Señor, porque aunque hayamos sido concebidos en maldad y en pecado, un día salió tu Espíritu al encuentro, Señor nuestro, con mano poderosa, misericordiosa, y nos diste la oportunidad de reconocer la obra que hiciste a través de tu Hijo. Nos permitiste ver la obra de la cruz, Señor, donde el justo había sido crucificado por nosotros los injustos, por nosotros los rebeldes, por nosotros los pecadores, los contradictores, los amargos, los muertos. El sacrificio del justo por nosotros los injustos, los impíos, los ingratos, los menospreciadores, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los estafadores, los ladrones, los homicidas. Sí, Señor, los rebeldes. Tú nos saliste al encuentro, bendito Dios. Nos amaste. Pudimos ver en tu Hijo, Señor, nuestra libertad, nuestro perdón. Pudimos ver en tu Hijo, Señor, la salvación. Pudimos ver en tu Hijo el señorío que habíamos perdido allí en el Edén. Pudimos ver en tu Hijo, Señor, tu gloria, tu amor, tu misericordia. Y nos diste la oportunidad, Señor, de recibirlo con alegría, para que Él, Señor, comenzase a señorear en nuestras vidas, llegando a ser nuestro Rey,
no solamente nuestro Salvador. Gracias a tu gracia, Padre. Agradecemos por tu gracia. Pero como lo dijo tu siervo Juan, la gracia y la verdad vinieron por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos por tu Santo Espíritu que nos ayudes a caminar en la verdad, a no desviarnos de la verdad, a vivir una vida plena, Señor, llena de alegría, de gozo, de paz, pacificando, Señor, allí donde hay inquietud, donde hay intranquilidad, donde hay nerviosismo, donde hay preocupación. Pacificadores, Señor. Pacificadores. Tomando el ejemplo de David, Señor, que había sido menospreciado, despreciado, pero habiendo recibido el fruto, Señor, glorioso de tu amor, y habiendo podido dar, Señor, fruto, a ese primer fruto lo llamó, Señor, pacificador, a su hijo Salomón. Y dándole la responsabilidad, Señor, de edificar casa a tu nombre. Porque aún la sangre, Señor, que él había derramado con sus manos, el olor de esa sangre llegaba delante de tu presencia. No niego, Señor, que muchas veces nosotros hemos tenido la sangre de nuestro prójimo en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque hemos pensado mal aún de nuestro prójimo. Por eso te suplico, Señor, que en este avivamiento que nos estás dando, podamos ver, Señor, la mente de Cristo en nuestro prójimo. Podamos ver hogares restaurados, Señor, donde había tristeza, donde había amargura, donde había dolor, donde había rencilla, donde había prostitución, donde había desorden. Podamos ver, Señor, la restauración en la familia. Podamos ver la restauración en los matrimonios. Podamos ver la restauración en la comunión de padres e hijos y de hijos hacia los padres. Podamos ver, Señor, el tiempo de restauración en las administraciones individuales. Podamos ver, Señor, la restauración en el orden de gobierno y de gracia, Señor, en los hogares. Oh, bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Porque con ojos naturales, Señor, nos permites ver tu mano poderosa extendida, viendo, Señor, cómo levantas, cómo restauras, cómo sanas, cómo vendas, cómo abres, cómo bendices. Gracias, Señor. Gracias. Papito lindo, todas las actividades que continúan, Señor, la unción de tu Espíritu fluya poderosamente. La palabra en este día sea viva y eficaz, poderosa, que derribe argumentos, que derribe fortalezas, que vivifique, que transforme, que convenza, que moldee, que destape oídos, que desate lenguas, que abra ojos, que enderece rodillas endebles, que levante manos caídas, Señor, que mate todo lo que está vivo, que resucite todo lo que está muerto. Sí, Señor, tu Espíritu trabajando en este día, tu Espíritu vivificando, tu Espíritu reconciliando, tu Espíritu, Señor,
tu espíritu, tu espíritu. Sí, Señor. Al que vive, al que reina, al eterno Cordero de Dios, que vendrá a esta tierra a buscar a los santos para el día de las bodas. Al Cristo, al ungido de Dios, bendecimos y adoramos. Al que vive, al que reina, a mi Salvador doy a su sangre preciosa. Gracias le doy a su espíritu precioso. Gracias le doy a su palabra bendita. Gracias le doy porque ella me permite disfrutar su amor. Sí, Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesucristo, papito lindo. Gracias. Amén y amén. Amén y amén. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Los espero el próximo martes, el viernes, y así seguimos funcionando. Amén.